Hoy te traigo un reloj que puede marcar un antes y un después en los smartwatches inteligentes y deportivos. Se llama Huawei GT6 Pro y llega con un diseño premium, una autonomía de récord y funciones avanzadas que lo ponen frente a gigantes como Garmin o Apple Watch, pero con un equilibrio entre precio, resistencia y utilidad que solo Huawei está consiguiendo. Porque lo primero que llama la atención al sacarlo de la caja es su acabado. El GT6 Pro apuesta por un cuerpo de alineación de titanio y cristal de zafiro, lo que garantiza una buena resistencia y un aspecto premium que no pasa nada desapercibido. Los acabados, como podéis ver, están realmente cuidados, con biseles muy finos y una pantalla AMOLED que aumenta en un 5,5% su tamaño respecto a la generación anterior. Y ojo, porque hablamos de que tenemos un brillo máximo de 3000 nits, que no está nada mal, más que el doble que el Apple Watch Series 10, por lo que la visibilidad en exteriores es sencillamente espectacular. Además, el Huawei GT6 Pro nos ofrece varias combinaciones de colores y correas, como viene siendo habitual, que van desde lo elegante hasta lo más deportivo, con cuero vegano, metal o tejido compuesto, pensadas para que puedas llevarlo tanto en una reunión de trabajo como en plena montaña, como puede ser este modelo, que es muy polivalente, muy elegante, siendo ese reloj que busca un balance entre estilo urbano y resistencia outdoor. Porque pese a todo ese despliegue de materiales que ya te he contado que tiene en la parte exterior, el reloj mantiene un perfil bastante cómodo, no es muy grueso, con un tamaño de 46 milímetros que se adapte tanto a muñecas grandes o muñecas más pequeñas, como puede ser mi caso. No es que estemos hablando de un modelo ultraligero como puede ser el Fit 4 Pro, del que por cierto te dejo el vídeo por aquí arriba a la derecha, pero aquí lo que importa es la solidez y sobre todo el rendimiento. Porque si hay algo que diferencia a Huawei y a sus dispositivos, suele ser la batería y la autonomía. En este caso, Huawei nos promete una autonomía de 21 días con un uso normal, algo que no tantos relojes de gama alta pueden darnos, aunque como vais a ver muy pronto os voy a dejar por aquí arriba la comparativa del Amazfit TRX 3 Pro frente al TRX, donde vamos a ver unos resultados de autonomía muy potentes. Incluso en uso intensivo, con GPS, sensores activos y notificaciones constantes, estamos hablando de que este GT6 Pro nos ofrece unos resultados de batería. Vamos a superar los 10-12 días reales, una pasada, donde, como sabéis, modelos como el Samsung Watch o el Apple Watch apenas te llegan a las 48 horas. Pero ojo, cuando toque recargar, por fin contamos en este modelo con carga rápida. Sí, con el mismo cargador inalámbrico magnético, pero claro, no solo eso, el modelo Pro lleva mucho más. Subimos de nivel con la monitorización TrueSense, al igual que ya vimos en el modelo de Huawei Watch 5, del que estuvimos en la presentación en Berlín y que os dejo por aquí arriba a la derecha, lo que nos ofrece una medición más avanzada de la frecuencia cardíaca, muy importante para diferentes tipos de personas, ya seas deportistas, personas que tienen arritmias o problemas del corazón, pero especialmente enfocado a tener una mayor estabilidad en las mediciones cuando estamos realizando entrenamientos de alta intensidad. Y como gran novedad, puede realizar un electrocardiograma desde la muñeca en apenas 30 segundos. Todo esto además se complementa con informes muy detallados en la aplicación, ya sabéis, de Huawei Salud, de la que por cierto muy pronto voy a sacar un completo tutorial en el canal, así que os recomiendo que os suscribáis ahora mismo para no perderoslo. Y como os decía, este GT6 Pro no es solo un reloj elegante pensado para utilizar las funciones más inteligentes, sino que está pensado también para realizar deportes de todo tipo, aventuras y outdoor. Contamos con un sistema de doble banda de posicionamiento mejorado, con una antena polarizada que aumenta la estabilidad y la precisión, incluso en situaciones o en zonas donde tenemos edificios muy altos o árboles, que son siempre muy complicadas y que podéis ver en las pruebas que estamos viendo ahora. Esto va a significar rutas mucho más precisas en cuanto a los detalles, en los giros, sobre todo en zonas muy pobladas y con muchas interferencias de este tipo de señales. Además, una función que me encanta es que vas a poder importar tus rutas con formato .gpx y vas a poder descargar mapas a color sin conexión. Ojo aquí, van a ser perfectas para gente que realicen actividades como trail running, ciclismo
senderismo o montañismo, ya que cuando te encuentras en zonas donde la cobertura de los teléfonos desaparece, tener siempre este recurso cargado con un mapa sin necesidad de conexión es una pasada. Por cierto, si quieres ver ofertas de este reloj, de cámaras o de otros gadgets, tienes que unirte ahora a mi canal de Telegram y de WhatsApp. Os dejo los enlaces en la descripción con chollos a diario. Además, nos ofrece 100 modos de entrenamiento, quizás alguno menos que los modelos de Amazfit, pero vamos a ver que son muy interesantes porque nos incluye algunos como correr, ciclismo, natación, pero otros más específicos como puede ser el de esquí, el golf, el remo o incluso, ojo aquí, la apnea, que no es tan común. Y sí, sí, para aquellos amantes del pádel, este GT6 Pro lo incluye. Así que ya estáis comprándolo con los enlaces que os dejo en la descripción. Porque no solo hace las típicas mediciones, Huawei lo que intenta aquí es conseguir que cada modo de deporte que tiene instalado estos relojes sean muy específicos y realicen unas mediciones que realmente nos aporten valor real a aquellos deportistas para cada una de las actividades que realices. En la resistencia y durabilidad, porque este reloj, aunque sea así de fino, elegante y estético, la verdad es que me gusta mucho, como podéis estar viendo, está hecho para durar. Cuenta con certificación de resistencia al agua de 10 atmósferas, soportando hasta 100 metros de profundidad si haces buceo libre. Una pasada. Además, incluye certificación militar tanto para polvo, arañazos, golpes y caídas, así como temperaturas extremas. Ojo aquí para el verano y sobre todo para deportes de invierno o salidas a la montaña. En resumen, está preparado para todo. Y como sabéis, estos relojes de Huawei montan el sistema operativo Harmony OS, que si bien en las versiones más iniciales no era el sistema más fluido y estable, pero sin duda alguna Huawei ha trabajado mucho. Y por cierto, ¿sabéis que es la marca que más relojes a nivel mundial vende? Una pasada, más que Apple Watch. Este sistema pues destaca por unas transiciones, mucha fluidez al abrir o cerrar aplicaciones. Como podéis ver aquí, es un sistema que responde muy rápido, sea cual sean las utilidades, todas las funciones, modalidades de deporte. La verdad es que me gusta mucho la fluidez que tiene y cada modelo creo que todavía va más fluido. Además, como no, nos va a permitir recibir notificaciones completas, vas a poder recibir llamadas gracias a su micrófono y altavoz integrados. Además, también tenemos almacenamiento, es decir, memoria interna. Vamos a poder reproducir música en formato MP3 directamente a nuestros auriculares, unos Huawei FreeBuds, por ejemplo. Aunque eso sí, como bien sabéis, tiene limitaciones cuando lo conectamos con un teléfono que no es Android. Es decir, para iPhone vamos a tener algún tipo de limitaciones, especialmente a la hora de responder las notificaciones, por ejemplo, los WhatsApp. Y también, como sabéis, el marketplace de Huawei no es que sea el más amplio. Este marketplace pues cuenta con un número menor de aplicaciones frente al de Apple Watch o Samsung, y los pagos NFC. Ojo aquí porque tenemos novedades. En este GT6 Pro nos viene instalada por defecto la aplicación de Quico Wallet, con la que vamos a poder hacer pagos por fin en Europa, algo que ya vimos en el vídeo del Fit 4 Pro que tenéis en el canal, y que mediante esta plataforma de pagos de Polonia vamos a poder cargar nuestro monedero y por fin realizar pagos con nuestros smartwatch de Huawei. Y si hablamos de la batería, pues en mis pruebas reales, en el día a día, incluso con el GPS activo, realizando varias actividades deportivas al día, ha superado los 10 días sin ningún tipo de problema y sin tener que cargarlo. Para quienes hemos probado relojes que únicamente aguantan 2 o 3 días como máximo, es una maravilla poder contar con esta autonomía, aunque sinceramente me esperaba algo más, teniendo en cuenta que vengo de probar el Fit 4 Pro, que realmente consigue muy buenos resultados, además de ser un reloj ultra ligero. Si quieres, échale un vistazo en mi vídeo en el canal. Aunque ojo aquí porque la clave está en la carga rápida. Con apenas 15 minutos vas a tener batería de sobra para varios días sin ningún tipo de problema. En resumen, el Huawei Watch GT6 Pro es un reloj súper elegante, sobrio, que mantiene unas líneas que mezclan perfectamente lo urbano, lo resistente, lo moderno, en un diseño equilibrado, ligero, que no es muy grueso, con un peso bastante ajustado y que nos incorpora las últimas tecnologías de Huawei, como ese sensor TrueSense y funciones exclusivas como mapas offline. ¿Es perfecto? No. El ecosistema de apps tan limitado personalmente me parece que reduce mucho las opciones
de este reloj y espero que poco a poco Huawei consiga que desarrolladores se unan a su programa y que vayan incorporando un mayor número de aplicaciones para hacer la competencia más dura todavía a Samsung o Apple Watch. Pero en todo lo demás está a la altura o incluso supera a muchos de los relojes de su competencia. Si quieres saber el precio, te lo voy a dejar enlazado justo aquí debajo en la descripción del vídeo, échale un vistacito porque os voy a dejar un cupón de 50 euros de descuento para los 60 primeros. Y ahora os voy a dejar con dos vídeos súper chulos de smartwatch muy potentes y nos vamos a ver en el siguiente vídeo. Un saludo.